Listo, chicos. Buenos días nuevamente para todos. Vamos a arrancar a dar inicio a esta semana, a esta nueva semana de trabajo, que es la semana 17. En estos momentos ya les estoy presentando mi pantalla para arrancarle la socialización de los temas y demás. ¿De acuerdo? Eh, el día de hoy solo vamos a trabajar una semana, ¿de acuerdo? A diferencia de la semana pasada, que trabajamos la semana 15 y 16, que trabajamos doble contenido. El día de hoy en adelante vamos a trabajar solo de a una semana. ¿De acuerdo? Les recuerdo que el día de hoy tienen como plazo enviar sus trabajos de recuperación del módulo transversal. Esto se hizo por dirección de grupo, chicos. Les recuerdo que en los tablones de la dirección de su grupo está publicado el módulo transversal, la recuperación del módulo transversal. Eh, el, el director de grupo a cargo de su curso es el profesor, el señor coordinador, por ahora, y pues ya para finalizar el ciclo. Eh, entonces es bueno tener presente esta información. Simplemente va dirigida a las personas que por algún motivo reprobaron una de las materias del módulo transversal, ¿de acuerdo? Esta recuperación no tiene ningún costo adicional ni nada, ni mucho menos, y es para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para dar inicio, ahora sí, a la semana, a lo que nos corresponde a nosotros, vamos a trabajar la semana 17. Ya estamos más cerquita de dar finalización o de acabar nuestro ciclo. Buenos días, Pilar, y buenos días a los demás chicos que se han conectado. Listo, Johan. Me está diciendo que si les puedo decir cómo van hasta el momento, claro. Entonces, ahí ya que están viendo mi pantalla, les estoy compartiendo. Ya voy a abrir entonces las notas que tengo de ustedes hasta el momento. Lo único que me falta por calificar es la tarea de la semana 15 y 16, es decir, la anterior semana y lo de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos aquí tengo abierto el drive de mi correo institucional y aquí tengo mis notas. Entonces ya las van a poder ver. Y bueno, socializo cómo vamos y arrancamos con el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, estas de acá son las notas. Esperemos a que carguen un poquito. Y mientras carga, les menciono que el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. El tema es conocido como lípidos. Y ya vamos a empezar a ver un poquito más acerca de los lípidos, qué son los lípidos, cómo son las estructuras de los lípidos y qué usos o en dónde podemos observar que hay lípidos, ¿de acuerdo? Para la metodología del día de hoy, decidí trabajar más de la mano con el video, es decir, les comparto a ustedes un video de cerca de unos 20 minutos y saco algunas preguntitas del video. Pues esto con el fin de que lo puedan visualizar y de que se orienten con el video. El video dura menos de 15 minutos, dura 13 minutos. Solo compartí este video, pues este canal es bastante bueno explicando lípidos. Este canal que se llama Eficiencia y tiene como tres videos más, pero entonces no los compartí con ustedes ahí para no hacer tan extenso el documento uno. Pueden visualizarlos, claro, los pueden ver. En los otros videos profundizan más acerca de los ácidos grasos, de los lípidos saponificables y de los lípidos no saponificables. Pero entonces ya vamos a ver la diferenciación, ¿de acuerdo? Bueno, lo que me decían de socializar un poquito cómo vamos. Este curso es 2 de media a mañana. Ustedes están acá. Y este es el type de las notas que tengo con ustedes, ¿de acuerdo? Pues vamos a arrancar a ver únicamente, vamos a arrancar únicamente a ver las notas desde el segundo periodo, pues que son las que nos competen en estos momentos, ¿no? Las notas desde la semana 2 hasta la semana 10 pues fueron las notas del primer periodo. Entonces, no sé si alcanzan a ver,
mi Drive. Ahí están las notas que llevamos hasta el momento de ustedes. Si ustedes ven el número que no le acompaña ninguna letra, indica que ha hecho todas las entregas, tanto del documento 1 como el documento 2 con el documento 3, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento, esas son las notas que llevo con ustedes, chicos. Pueden verlo desde la semana 11, ¿de acuerdo? Si ustedes ven unas letras entre paréntesis que dice o que menciona solo actividad, o bueno, las iniciales de la palabra actividad, indica que solo me han entregado hasta el momento el documento 1 y el documento 2, ¿de acuerdo? Por ahí ven la mayoría. Entonces, ¿por qué les decía que me faltaba la tarea de la semana 15 y 16? Porque precisamente estoy esperando todo el plazo de los 7 días para poder revisar la tarea. ¿De acuerdo? Como ayer se venció el plazo, hoy reviso el documento 3 para la semana 15 y 16. Entonces, estas de acá son las notas que tenemos con ustedes, bueno, que tienen conmigo para, para este periodo. Voy a acercarla un poquito y voy a bajar un poquito más para que todos la puedan visualizar más eh, mejor. Entonces, listo. Ahí ya pueden ver su nombre, y pueden ver sus notas. Después de ver sus notas y de ver cómo vamos, ya arrancamos entonces con la explicación de la semana 17, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte del curso y a continuación les estoy mostrando la otra parte del curso. Aquí voy a esperar un momentico mientras pueden visualizar y Pero ahorita puedes subir sigo de nuevo. bajando. ¿Puede decir qué? Que si ahorita puedes subir de nuevo. Ah, listo, listo, listo. Ya voy a subir. Listo. Entonces, esas son las personas hasta el apellido Vázquez. Y voy a subir nuevamente entonces, por si no alcanzaron a verse. Por ahí el que me habló fue el joven Castro. Allá está de primero. Listo. Ahí ya seguí subiendo. Y llegamos nuevamente hasta Alvarado Maya. ¿De acuerdo? Entonces, a petición del joven Castro, ya esas son las notas que tenemos hasta el momento con mi materia. Profe, porque el 12 no me aparece nota. El 12, Steven Fierro. Venga, miramos. Fierro. Fierro, Steven. Del 12. Ah, porque no. Cuando yo revisé, no me entregó nada. Las tareas baja, claro. Muchísimo. Tienen que hacer la entrega completa. Si ustedes, por ejemplo, si yo veo una persona que tiene en todas las entregas solo actividades, eh, hago un promedio y dependiendo de- de- del resultado de solo las actividades, le queda su definitiva. Porque el 2 y el 3 no me aparece. Marín. Porque ese periodo fue hace mucho tiempo. Y si entregó, pues yo cuando revisé casi que al final del primer periodo. Entonces, por ejemplo, unas personas acá, para el caso de las semanas 11 que posiblemente me entregaron, pero que no tienen nota, por ejemplo, o solo actividad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Solo estoy poniendo ejemplos al azar. Puede ser que me lo entregaron hace poco, pero yo revisé eso hace una semana, un poquito más de una semana, entonces pues ya me lo entregaron demasiado tarde. Puede que haya pasado eso. Igual voy a volver a revisar, hacer un sondeo desde la semana 11 para ver quién más me entregó y pues claramente esa nota no va a ser sobre 100, ¿no? Pues ya han pasado muchísimo tiempo desde la semana 1. Entonces, para que tengamos eso presente. Bien, chicos, esas fueron las notas. Fue un buen ejercicio haber hecho también eso, cómo vamos. Y ya vamos a arrancar entonces con el trabajo del día de hoy. El trabajo del día de hoy
o el tema que vamos a ver el día de hoy son los lípidos. Si tenemos preguntas acerca de los isómeros de la clase pasada o de los carbohidratos, al final de la videollamada lo hacemos junto con las preguntas que tengamos de los lípidos, ¿de acuerdo? Para eso estamos, para empezar a solucionar dudas. Recuerden que la segunda videollamada también se hace con esa finalidad, para que ustedes visualicen la actividad, puedan ver las guías o las presentaciones o los videos que les comparten los profesores, y que en la segunda videollamada, si ustedes no entendieron algo por alguna razón o un ejercicio o siguen sin entender algo del tema, puedan socializarlo con nosotros y puedan preguntarlo, ¿de acuerdo? La finalidad de la segunda videollamada es esa, que ustedes puedan preguntar cositas que no entienden. Entonces, chicos, como ustedes ven, en el documento 1 les comparto un video acerca de los lípidos. Es un video bastante claro y conciso, y también les comparto una presentación. Decido compartirles esa presentación porque es una presentación bastante completa que abarca eh, casi que todos los lípidos, perdón, la función de los lípidos, dónde podemos encontrarlos, ¿de acuerdo? Y uno de los procesos que más se trabaja en la industria en la actualidad. Entonces, como es la saponificación, perdón. Entonces, vamos a arrancar con la presentación que les compartí. Esta es una presentación que podemos encontrar en internet. Les compartí el link para que podamos también, pues, tenerla en nuestras pantallas. Entonces, vamos a ver solo alguna clasificación, vamos a empezar a ver algunas definiciones, algunas diferencias, similitudes entre los lípidos, y vamos a tratar de abarcarle la mayoría, ¿de acuerdo? No vamos a visualizar las 68 diapositivas. Entonces, chicos, para el caso del día de hoy, de la semana 17, vamos a trabajar únicamente los lípidos. Entonces, vamos a ver en esta presentación el concepto de lípido, qué quiere decir lípido, la clasificación de los lípidos, como les venía diciendo, en este canal de YouTube, conocido como Eficiencia, el cual les comparto, que dura solo 13 minutos, hablan acerca de los lípidos y de la clasificación general en cuanto a los ácidos grasos, los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables o no saponificables, ¿de acuerdo? Para el caso de la clasificación tenemos algunas características y propiedades y algunas funciones, ¿de acuerdo? Sé que estos nombres suenan un poquito complejos, como los acilglicéridos. También podemos encontrar las lipoproteínas o las prostaglandinas. Sé que suenan un poquito complejos, pero estos son solo nombres muy técnicos que se le agregaron a estas moléculas. Entonces, para el caso del concepto de los lípidos, vamos a tener que estas, al igual que las moléculas que vamos a ver más adelante, como las proteínas o bueno, los ácidos nucleicos, son biomoléculas, ¿de acuerdo? Por ahí había dejado una preguntita, o bueno, por ahí dejé una preguntita acerca de la palabra biomoléculas. ¿Qué se entiende por biomoléculas, de acuerdo? Entonces recordemos que bio hace referencia a la palabra vida. Entonces, las biomoléculas o estas biomoléculas son moléculas orgánicas bastante complejas, formadas básicamente por esos elementos que ustedes ven en pantalla. Tenemos únicamente, bueno, en su gran mayoría, átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Para el caso del oxígeno, los encontramos en porcentajes mucho más bajos, y ya vamos a ver un ejemplo de por qué se presenta en porcentajes más bajos, ¿de acuerdo? Para el caso de algunos compuestos, perdón, de algunas moléculas de estos lípidos, también pueden tener en su estructura los elementos que se mencionan en el segundo ítem, como lo son el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Por eso su gran importancia en las biomoléculas o en las moléculas que tenemos nosotros los seres vivos, ¿de acuerdo? Encontramos el fósforo, de ahí también vienen el nombre de los fosfolípidos que vimos ahorita anteriormente para el caso de los lípidos complejos, ¿de acuerdo? Que esa va a ser una de las diferencias más características en cuanto a los lípidos simples y los lípidos complejos, ¿de acuerdo? Es una característica principal, ¿de acuerdo? Para el caso de los lípidos simples, en los lípidos saponificables, en el cuarto punto, ustedes ven dos clasificaciones, ¿cierto?
Vemos los lípidos simples y vemos los lípidos complejos. Para el caso de estas dos clasificaciones, encontramos que una de las características principales para la separación es el contenido de estos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, para el caso de los lípidos simples, encontramos que son moléculas o biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Para el caso de los lípidos complejos, son biomoléculas que además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen en su estructura también fósforo, azufre, nitrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que se conocen como, como, como lípidos complejos. Entonces, chicos, entonces, siguiendo con la definición de los lípidos, eh, son un grupo de sustancias, son un grupo de biomoléculas muy heterogéneas, son muy complejas y son muy diversas. Tienen en común las siguientes características, ¿de acuerdo? Van a ser insolubles en agua u otros disolventes polares, de ahí también que nosotros veamos cuando se mezcla el agua con aceite, entre comillas, ¿cierto? Que hay un refrán bastante conocido con estas dos sustancias. Son solubles en disolventes orgánicos no polares como éter, cloroformo, benceno. Aquí en esta parte o en este apartado, para el caso de química orgánica, encontramos una premisa que es bastante útil y es que lo similar disuelve similar, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos moléculas o biomoléculas que son polares, se van a disolver o van a ser disueltas por solventes polares, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos moléculas o biomoléculas no polares, estas se van a disolver en solventes no polares, ¿de acuerdo? Entonces, son solubles en disolventes orgánicos no polares, pues estas biomoléculas no presentan polaridad y van a ser disolventes, van a ser disueltas, perdón, en disolventes como el éter, el cloroformo y el benceno, que son no polares. Ahora, son compuestos orgánicos muy reducidos que contienen gran cantidad de energía química que puede ser extraída por oxidación. En otras palabras, eh, estas biomoléculas son las responsables de guardar o de ser reserva energética en los seres vivos. En el video, tanto acá, podemos tomar como ejemplos el periodo de la invernación, ¿de acuerdo? Cuando un oso polar, por ejemplo, o cuando otros seres vivos pueden, pueden percibir el inicio del periodo de invierno y empiezan a guardar alimento o a comer en exceso. ¿Cuál es la finalidad de que estos alimentos coman en exceso o de que engorden tanto? De que la grasa que está adquiriendo su cuerpo le sirva de reserva energética más adelante. En el video, por ejemplo, mencionan a las focas como un animal bastante eh, oportuno para dar este ejemplo. Son animales, como el animal que les acabo de poner el ejemplo, como el animal del oso polar, son animales que viven o que están expuestos a fríos extremos, fríos de más de 20 o 25 grados, menos 25, perdón, grados Celsius, ¿de acuerdo? Es decir, son temperaturas extremadamente bajas en las cuales un humano sin la ropa adecuada no podría sobrevivir. ¿Cuál es la finalidad de tener esta reserva energética o de tener esta capa de grasa como método de supervivencia? La idea o la finalidad es que sea o esto actúe como un aislante térmico, es decir, que se genere una barrera entre la piel y la grasa acumulada con el exterior, ¿de acuerdo? La finalidad de esta es que esta proteja y regule la temperatura interna del organismo para que no presente fallas. Pues ustedes saben que a temperaturas muy elevadas o a temperaturas muy bajas, los órganos principales empiezan a sucumbir, empiezan a presentar fallas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la adaptación de estos animales es increíble precisamente por lo mismo, porque se adaptaron de tal forma que la capa de grasa que tienen estos animales entre la piel y el tejido muscular es enorme,
¿de acuerdo? Entonces, estas son las características que tienes en general, ¿de acuerdo? Son insolubles en agua, ¿de acuerdo? Son solubles en disolventes no polares. Y además de esto, son compuestos orgánicos reducidos en nuestro organismo o en los organismos de los seres vivos, sirven como una fuente de energía demasiado importante. Entonces, ¿cuál es su clasificación, chicos? Esta clasificación es una clasificación bastante eh, precisa. Encontramos a los lípidos saponificables y a los lípidos insaponificables y ya vamos a ver los conocidos ácidos grasos. Entonces, tenemos a los lípidos saponificables y tenemos a los lípidos saponificables simples y los lípidos saponificables complejos. La característica más marcada o por la cual se pueden diferenciar estos dos grupos de biomoléculas es la que les mencionaba anteriormente. Los simples se diferencian de los complejos porque los acilglicéridos, como las ceras, están constituidos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, aquí en los saponificables simples encontramos las ceras, por ejemplo, las ceras de abejas. Nuestro cuerpo también genera ceras, ¿de acuerdo? Para el caso de los lípidos saponificables complejos, encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos, perdón, y las lipoproteínas. Estos de acá, los lípidos complejos, van a ser un poquito más, no estructurados, sino un poquito más complejos, como su nombre lo indica, precisamente porque tienen los elementos que vimos anteriormente, diferentes al carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Es decir, además de tener estos elementos, tiene azufre, tienen nitrógeno, tienen fósforo, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, su primer nombre, fosfolípidos. Son lípidos que tienen fósforo. Ahora, para el caso de los lípidos insaponificables, tenemos terpenos, tenemos esteroides y tenemos prostaglandinas. Para el caso de estos lípidos, encontramos que para el caso de los terpenos, estos son moléculas características en las plantas aromáticas, por ejemplo. Para el caso de los esteroides y de las prostaglandinas, estos lípidos tienen la función de activación o de regulación, pues tienen que ver con con la parte hormonal de los seres vivos. Entonces, para el caso de los ácidos grasos, perdón, tenemos que estas son moléculas formadas por una gran cadena hidrocarbonada de tipo lineal. Aquí es entre comillas, un poquito sencillo de tener presente esta clasificación, pues los ácidos grasos van a contener en un extremo el grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Recordemos cuál es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el correspondiente al grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Grupo funcional, ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Entonces, para el caso de, bueno, estas son las notas, ya puedo cerrar. Para el caso de los ácidos carboxílicos, tenemos que estas biomoléculas, estas moléculas, tienen en su extremo de la cadena el siguiente grupo funcional. Tienen el grupo funcional hidroxilo, que es el que ustedes ven en pantalla, ¿de acuerdo? Ese es el grupo característico para los ácidos carboxílicos. Y en la R, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una cadena lineal enorme de 15, 16, 18, 20 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Para el caso de este número de cadenas, acá nos menciona que podemos encontrar entre 4 y 24 átomos de carbono. Y acá encontramos algunos ejemplos. Encontramos el ácido palmítico, el ácido oleico y el ácido linoleico. ¿De acuerdo? Acá vemos la, la, la representación de los átomos. Este azul pequeñito hace de hidrógeno, el negro hace de átomo de carbono y el naranjita o el rojito hace de átomo de oxígeno. ¿De acuerdo? Si ustedes ven la primera parte, que es esta de acá,
la parte superior de estos ácidos carboxílicos, encontramos que es el grupo funcional ácido, ¿de acuerdo? Es decir, encontramos el carbono carbonilo, el carbono con el doble enlace al oxígeno y este carbono con el hidroxilo, el CO, OH y la cadena R, que va a ser diferente para todos estos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen en común el grupo funcional ácido carboxílico o el grupo funcional carboxilo, como lo expresan acá, que es el COOH, que es el mismo que les mostraba en pantalla. Y a partir de este carbono tenemos una cadena de 1, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 15 átomos de carbono solo en su cadena, ¿de acuerdo? Pero entonces no olvidemos que el grupo funcional hidroxilo junto al carbonilo, es decir, el grupo carboxilo, también cuenta, ¿de acuerdo? Solo contamos 15 átomos de carbono en la cadena lineal, pero entonces teniendo en cuenta el carbono del grupo funcional, son 16 átomos de carbono en totalidad. Entonces volvamos a contarlos por si quedamos con dudas. Contemos otra vez o nuevamente la representación negra que hace referencia a los átomos de carbono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Eso para el ácido palmítico. Ahora, retomando, los ácidos grasos son moléculas formadas por una cadena hidrocarbonada de tipo lineal muy larga y a sus extremos tiene un grupo carboxilo. ¿De acuerdo? El grupo carboxilo es el grupo funcional para los ácidos carboxílicos, de ahí su nombre, ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces, son muy raros de encontrar en la naturaleza de formas libres y están formados a partir de lípidos, ¿de acuerdo? Se obtienen a partir de ellos mediante la ruptura por hidrólisis. La hidrólisis es la acción del agua sobre ellos, ¿de acuerdo? Por eso la palabra hidrólisis. Hidro de agua y lisis de ruptura. Entonces, esta es una pequeñita clasificación respecto a los ácidos grasos. Para el caso de estos, encontramos que se conocen unos 70 ácidos grasos hasta el momento caracterizados, es decir, con la estructura ya estudiada, y estos se pueden clasificar en dos tipos. Acá podemos volver a vincular lo que nosotros habíamos visto en los alquenos y en los alquinos, ¿de acuerdo? Para el caso del primer y el segundo punto, que encontramos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué hace referencia la palabra saturados y a qué hace referencia la palabra insaturados? Buenos días, Sebastián, no se preocupe, tranquilo, yo entiendo. Entonces, para el caso de las partes 1 y 2, para el caso de lo saturado y lo insaturado, recordemos que van a ser saturados cuando presentan enlaces simples o sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los alcanos, recordábamos que estos presentaban enlaces sencillos, y estos eran moléculas o eran compuestos que se denominaban saturados. ¿Por qué eran saturados? Porque la estructura estaba llena de hidrógenos, ¿de acuerdo? Bien, Sebastián, para el caso de las moléculas con un doble o un triple enlace que hacen referencia a los alquenos o a los alquinos, que los alquenos tienen doble enlace, y alquinos, que los alquinos tienen triple enlace, hacíamos referencia a que estas moléculas eran insaturadas. Insaturadas. Pues los dobles enlaces no dejaban que la estructura o la tetravalencia del carbono tuviera
los 4 átomos de hidrógeno, perdón, o los 3 átomos de hidrógeno que suele tener. De ahí la palabra. Son saturados los alcanos porque tienen enlaces sencillos y esto les permite estar llenos de hidrógeno. Ahora, son insaturados los alquenos y los alquinos, los que presentan dobles y triples enlaces, eh, porque los dobles y el triple enlace no permite que estos compuestos estén, entre comillas, llenos de hidrógenos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto. Para el caso de los ácidos grasos se aplica exactamente lo mismo. Aquí podemos encontrar ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la diferencia? Que unos presentan enlaces simples y otros presentan enlaces dobles, ¿de acuerdo? O enlaces sencillos o enlaces dobles. Ahora, los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples, como les venía mencionando, entre los átomos de carbono. Por ejemplo, encontramos el ácido mirístico, que tiene 4 átomos de carbono, y el palmítico, como lo veíamos en el ejemplo anterior, que tiene 16 átomos de carbono. El esteárico tiene 18 átomos de carbono en su estructura. Entonces, acá encontrábamos algunos ejemplos, como el palmítico. El ejemplo que ustedes encuentran a la izquierda es un grupo funcional ácido con una cadena de 15 átomos de carbono. Ese es el ácido palmítico. Entonces, acá encontramos algunos ejemplos de estos ácidos. Acá se puede ver mejor el grupo funcional hidroxilo, no, carboxilo, que hace referencia a los ácidos carboxílicos junto con su cadena, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la representación? Ustedes ahí están viendo la fórmula semidesarrollada en la parte de arriba, en la parte superior, la forma estructural esquelética en la mitad, y abajo ven la representación de un ácido graso en algunos libros de texto y en su mayoría, ¿de acuerdo? Cómo se comportan. Tenemos la cola hidrófoba y tenemos la cabeza hidrófila. Esta es la parte que va a ser afín con el agua y que va a ser repelente con el agua. Ya vamos a ver. Entonces, si ustedes pueden visualizar, para el caso de la estructura, pueden ver para este ejemplo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Para la estructura de la mitad van a estar presentes los mismos 8 átomos de carbono, que son la representación de este lípido, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para el caso de la parte hidrófoba, encontramos que la parte hidrófoba o la cola hidrófoba va a ser la que repele al agua, ¿de acuerdo? El concepto de hidrofobia es entendido como el temor al agua, ¿de acuerdo? Es por eso que en este apartado se emplea eso. La cola hidrófoba va a ser la parte que va a repeler o que va a ser repulsiva o va a presentar una característica repulsiva hacia el agua. Y la cabeza va a presentar una característica hidrófila que va a presentar atracción, ¿de acuerdo? Por estas características es que vemos que los aceites, más adelante vamos a ver aceites, eh, no se mezclan con el agua, ¿de acuerdo? Y por qué, por ejemplo, ustedes han visto, sé que a muchos de ustedes han visto que, que el aceite flota, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que el aceite flota en el agua y no al revés? Porque siempre que mezclemos aceite con agua, el aceite va a quedar arriba. A ver, alguno de ustedes, y ahí le doy punticos extra en la tarea o en la actividad. Bien, Marín, tiene que ver por ahí. Le pegó al perro. Bien, Luis David. Exacto, es eso. Es menos denso. Bien ahí por Marín, por Fierro y por Torres. Pasa o se genera por su densidad. El aceite es menos denso. Por eso que queda en la parte superior.
Además que la característica de los aceites, perdón, de las grasas y demás, es que tienen una parte hidrófoba, es decir, que va a presentar repulsión hacia el agua, por eso no se mezclan. Entonces, estos son algunos ejemplos de los ácidos grasos saturados y de los ácidos grasos insaturados. Como pueden ver, el punto de fusión varía. ¿Y de qué va a depender esa variación? De la cadena lineal, ¿de acuerdo? Es decir, no va a ser lo mismo tener una cadena de 5 átomos de carbono a tener una cadena de 16 átomos de carbono, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, para el caso de los ácidos grasos saturados, podemos ver la diferencia en el CH2 que se encuentra entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y para entender un poquito más esos paréntesis, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre el ácido caprílico, que es el primer ácido que encontramos acá, que es CH3, CH2,6 y el grupo hidroxilo. Entonces, vamos a dejar en rojito el grupo hidroxilo junto con el grupo carbonilo, que esto me forma el grupo carboxílico, ¿cierto? Este de acá es el grupo funcional característico para los ácidos. Y vamos a hacer dos ejemplitos para que ustedes puedan ver la diferencia. Estoy haciendo los grupos funcionales carboxilo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este y este. ¿Cuál va a ser la diferencia? Veamos, por ejemplo, el primer ejemplo que es el crapílico. Tenemos 6CH2 y tenemos un CH3. Eso me indica que la cadena es de cuántos átomos de carbono, teniendo en cuenta este carbono del grupo funcional carboxílico. Tenemos que tenerlos en cuenta a todos, ¿de acuerdo? Para hacer la estructura vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 6CH2 y un CH3. Entonces, tenemos... los voy a hacer en negrito y ya les hago el enlace. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último es un CH3. ¿Cómo es la representación de estos ácidos? Este acá, este acá, este acá, este acá, este acá y este acá. Si ustedes se dan cuenta, estos CH2 son 6, ¿de acuerdo? Y el último corresponde a un CH3. Entonces, vamos a hacer los CH2. Este de acá tiene un hidrógeno y así sucesivamente. Tienen hidrógenos, ¿de acuerdo? Son 6 CH2. Y ahí ya tenemos 6 CH2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 CH2. Y el último va a ser un CH3. ¿De acuerdo? El de acá, CH3. ¿Cuántos átomos de carbono tiene en total este primer ácido graso? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, 6, 7, tiene 8 átomos de carbono en total. ¿De acuerdo? Así es como se estructura un ácido graso. Por ejemplo, para este de acá, hagamos el ejemplo que seguía, que era el ácido cáprico. ¿De acuerdo? Para el caso del ácido cáprico, me indica que tiene 8CH2. Entonces, van a ser 8CH2, voy a hacerlos un poquito más pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el último carbono, que es el que se representa acá, va a ser el carbono CH3. ¿De acuerdo? Entonces, estos de acá están enlazaditos. Acá, 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 acá. La estructura espacial de este ácido es diferente, ¿no? Pero pues por espacio ahí lo hice un poquito más pequeñito. En azul vamos a encontrar los hidrógenos, vamos a encontrar los CH2, ¿cierto? CH2, 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 CH2. Y el último, como último vamos a encontrar el CH3.
1, 2, 3. Recordemos, muchachos, siempre que el carbono va a ser tetravalente, es decir, que va a tener la capacidad de formar 4 enlaces. Entonces, si ustedes ven, aquí encontramos todos los átomos de carbono de este ejemplo y en total vamos a tener 1 más 8, 9, más 1, 10. 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Es así como se construyen esos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos de los ácidos grasos saturados, es decir, que tienen enlaces sencillos o simples. Y aquí tenemos un ejemplo de los ácidos grasos insaturados. Y ustedes pueden observar que tenemos enlaces dobles. Estos son un poquito más conocidos, como por ejemplo el ácido palmitoleico o el ácido oleico, el ácido graso oleico. Entonces, tienen, como les venía diciendo, dobles enlaces que hace que se presenten algunos codos donde hay dobles enlaces. Ahí ustedes pueden ver encerradito en rosado este codo o esta deformación en la estructura del ácido graso. ¿Qué va a provocar? Esto provoca variaciones en cuanto a su punto de fusión. Lo que les mencionaba, entre más larga, y aquí se le añade algo más, entre más larga la cadena y más saturada, es decir, entre más enlaces simples hayan, su punto de fusión va a ser mayor. Ahora, su punto va a ser menor cuando presente más insaturaciones y menos átomos de carbono, ¿de acuerdo? Esos son algunos ejemplos de los ácidos grasos. Encontramos algunos ácidos grasos esenciales, que son los poliinsaturados, que no pueden ser sintetizados por los animales y deben tomarse en la dieta, es decir, debemos consumirlos de los alimentos. Nosotros podemos sintetizar o hacer todos los ácidos grasos en nuestro cuerpo, excepto dos. No podemos sintetizar o hacer en nuestro cuerpo el ácido linoleico y el ácido graso omega 6, ¿de acuerdo? Recordemos que es por eso que debemos aumentar nuestro consumo, por ejemplo, de animales del mar, pues es allí donde podemos encontrar esta fuente de este omega, de estos omegas, son más omegas. También no podemos sintetizar el ácido alfa-linoleico, también conocido como ALA. Entonces, estos ácidos son los ácidos que no podemos sintetizar nosotros en nuestro cuerpo, no tenemos la capacidad de hacerlo y debemos consumirlo de la dieta de incluirlo en nuestra dieta, perdón. Debemos incluirlo en lo que nosotros comemos. Entonces, los ácidos, estos ácidos son abundantes, muy abundantes en los animales y en los vegetales. Acá tenemos en cuenta que son más abundantes en los vegetales. Eh, es un ácido graso, bueno, se denomina como vitamina, aunque no es vitamina, pero entonces por ahora no vamos a profundizar en esta parte de las vitaminas. Entonces, chicos, estos son algunos ejemplos estructurales de forma de cadenas esqueléticas para algunos ácidos grasos. Encontramos en en la parte principal o en la parte izquierda el grupo funcional carboxilo correspondiente para el ácido carboxílico y la cadena va a ser diferente para cada ejemplo, ¿de acuerdo? Ahí encontramos, por ejemplo, al ácido alfa-linoleico, al ácido linoleico, al ácido docasahexanoico y encontramos otro par de ejemplos. Estos nombres son un poquito raros, son un poquito complejos, pero se denominan así por el número de átomos de carbono que tienen y en muchas ocasiones por las propiedades o por la fuente de donde se obtiene, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ustedes pueden visualizar, por ejemplo, algunos dobles enlaces que hacen referencia a las insaturaciones, que son los ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí encontramos algunos nombres también, como el ALA, el EPA,
el DHA o el LA o el AA, ¿de acuerdo? Entonces, estos son algunos ejemplos de los ácidos grasos insaturados. Lo que les hacía aquí como un ácido graso insaturado es exactamente la misma estructura, pero aquí encontramos que es la estructura de forma de esqueleto. Es así como vamos a encontrar la estructuración, los ácidos grasos, como se pueden encontrar en la naturaleza o en nosotros como los organismos vivos, el grupo carboxilo y la cadena carbonada. Es así como vamos a encontrar la representación de estos ácidos. Aquí encontramos algunas propiedades de los ácidos grasos. Son ácidos moderadamente fuertes y les permite realizar reacciones de esterificación, saponificación y autooxidación. Vamos a encontrarnos o vamos a profundizar más en esta reacción que es la saponificación. Esta es una reacción de esterificación, pero entonces no vamos a profundizar tanto en esta reacción, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito más acerca de la saponificación. Esta es una reacción típica de los ácidos grasos, en el cual reaccionan con bases fuertes como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Esta reacción de saponificación es la que me va a dar un producto muy importante, ampliamente utilizado en la industria y ahora que es el jabón, ahora con mayor razón. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo hacen los jabones, cómo hacen todas estas barras que nosotros utilizamos para lavar ropa o para lavar, no sé, demás cosas o para bañarnos. Los jabones se obtienen de una reacción que se conoce como saponificación y esta se da entre un ácido orgánico, un ácido graso, junto con una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Esto acá ocurre una sustitución y en el grupo hidroxilo por el metal alcalino, que es el sodio o el potasio, y esto es lo que me va a dar el jabón. Eso me da el jabón más el agua, también conocido como la sal sódica, ¿de acuerdo? Estos jabones presentan, presentan una zona lipófila y una zona hidrófoba, que es la que habíamos visto anteriormente, que es como la que presenta repulsión con el agua, ¿de acuerdo? Es decir, como que no se puede mezclar con el agua. Y una zona hidrófila o polar, que es la que se va a unir o se va a sentir atraída por el agua, ¿de acuerdo? Va a presentar el contacto con ella. Eso pues se denomina como comportamiento anfipático, en el video también lo mencionan, y este comportamiento es el que se menciona ahí anteriormente. Entonces vamos a tener como comportamiento anfipático las moléculas que van a presentar repulsión y que no van a presentar repulsión con el agua, ¿de acuerdo? Ese es el comportamiento anfipático al que hacen referencia. Abajo ustedes van a encontrar la estructuración de esta reacción, van a encontrar, por ejemplo, el triglicérido, el ácido orgánico, y van a encontrar el hidróxido potásico o la sal sódica o la sal potásica con la cual van a obtener el jabón. El jabón, o bueno, la sal, para ser más específicos, el metal alcalino es el que entra a sustituir en el ácido orgánico este grupo funcional para dar pie o para dar eh, como producto el jabón, ¿de acuerdo? Vamos a tener entonces como productos para esta reacción el jabón y la glicerina. La glicerina es muy importante en este tema, pues es un también conocido como glicerol, ampliamente utilizado también en la industria para todos estos productos. Y también se puede conocer o se conoce como un triol. ¿Por qué se conoce como triol? Porque si ustedes pueden ver su estructura, nos damos cuenta que tiene 3 grupos funcionales OH, correspondientes a la familia de los alcoholes, ¿de acuerdo? Se conoce como, ya se los estoy escribiendo acá, como un triol, ¿de acuerdo? También podemos encontrar que la glicerina se conoce con el nombre como de 1,2,3
propanotriol. Propanotriol, ¿de acuerdo? Haciendo referencia el triol o la palabra tri a los 3 grupos funcionales hidroxilos u OHs. Entonces, vamos a ver un par de diapositivas más y ya dejamos el trabajo hasta acá. Aquí encontramos unas características más específicas del comportamiento de los lípidos y de cómo se agrupan, de cómo van a ser la repulsión y la atracción con el agua. ¿De acuerdo? Aquí nos explican, por ejemplo, las micelas, cómo se comportan mediante medios acuosos y cómo no dejan, por ejemplo, que en las células ingrese tanta agua o que no haya contacto con la parte exterior, tanto contacto con la parte exterior. Esto es lo que me va a regular esa relación, ¿de acuerdo? Con el medio exterior. Entonces, bueno, esta es la forma en cómo interactúan estos lípidos, bueno, estos ácidos grasos. Y aquí encontramos la parte de profundización en cuanto al jabón. Entonces, aquí encontramos la atracción con algunas moléculas del agua, la acción de cómo limpia, de cómo funciona el jabón. Perdón. Entonces, aquí encontramos la función o el modo de acción del jabón para profundizar un poquito más. Aquí encontramos, bueno, la profundización de los ácidos carboxílicos, pero entonces quería ver un poquito más acerca de los ácidos, de los lípidos saponificables y saponificables. Aquí encontramos los aceites. Aquí vemos también la diferencia en cuanto a los aceites y las grasas. Encontramos que es muy importante su estado físico. Encontramos que las grasas en su mayoría se encuentran en estado sólido, los aceites en su mayoría se encuentran en estado líquido. Los aceites, eh, los aceites se obtienen en su mayoría de especies vegetales, a diferencia de las grasas. Las grasas se obtienen de organismos o de seres animales, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos ver la presencia de la vitamina E en el aceite, eh, y cómo podemos encontrar mayor parte de vitamina E en estos aceites. Aquí encontramos algunas propiedades de los ácidos grasos, como les venía diciendo. La profundización de los ácidos grasos se da a continuación de lo que ya vimos, pero entonces vamos a ver un poquito más acerca de los ácidos grasos o de los ácidos saponificables, de los lípidos saponificables. Entonces, aquí encontramos los lípidos saponificables, o bueno, los ácidos grasos saponificables también, y son aquellos que contienen ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí van a contener, estas moléculas van a contener eh, el grupo funcional carboxilo que ya vimos, y acá nos menciona que todos los lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos y un alcohol o un aminoalcohol. Pertenecen a este grupo los lípidos simples o los hololípidos y los lípidos complejos o heterolípidos. Pero entonces por ahora no nos centremos en esos nombres tan complejos. Veamos, centrémonos en la parte, en el segundo apartado, que nos dice que todos los lípidos saponificables son ésteres. Recordemos el grupo funcional éster para ver cómo luciría. El grupo funcional éster eh, tiene oxígeno, además de carbono e hidrógeno, y tiene la siguiente forma. Para el caso del grupo funcional éster, tenemos que tiene un carbono carbonilo, tiene en la parte izquierda una cadena, cualquier cadena carbonada. Ese carbono carbonilo tiene un enlace con un oxígeno y ese oxígeno va a presentar o va a tener un enlace con otra cadena carbonada. Entonces,
los lípidos saponificables son ésteres, ¿de acuerdo? De ácidos grasos, es decir, se van a derivar de los ácidos grasos que ya vimos y van a tener esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar dos clasificaciones, o bueno, dos lípidos en esta clasificación, que son los acilglicéridos y las ceras. Entonces, para el caso de los acilglicéridos, encontramos que son lípidos simples formados por la esterificación, es una reacción que tiene que ver el éster, de una o dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina, también conocido como el glicerol. Tranquilos, no vamos a profundizar en las reacciones, aquí solo nos están indicando de dónde vienen. Son lípidos simples formados por la esterificación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta, esta de acá, la que ustedes ven arriba, es el glicerol o la glicerina o la 1,2,3 propanotriol. Es un alcohol o un polialcohol también conocido porque tiene 3 grupos funcionales hidroxilos. Y ustedes ven aquí a continuación las cadenas de los ácidos grasos y la fórmula o la forma general del éster, ¿de acuerdo? Aquí estos se distinguen en monocilglicéridos, en diacilglicéridos o triacilglicéridos. Aquí también encontramos algo muy conocido que ustedes seguramente han escuchado mucho, que son los triglicéridos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver hasta la diapositiva 30 y vamos a terminar, ¿de acuerdo? Después de ver un poquito también acerca de los ácidos saponificables. Aquí encontramos el glicerol, un poquito más sencillo. Aquí podemos verlo mejor para interpretarlo un poquito mejor. Tenemos el glicerol y tenemos un ácido graso libre. ¿De dónde van a venir los ácidos saponificables? Aquí podemos entender un poquito más la definición de que todos los lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos y un alcohol o un aminoalcohol. También podemos entender con la estructura que les voy a mostrar a continuación lo siguiente, que son lípidos simples formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Entonces, aquí en la pantalla podemos visualizar el ácido graso libre con el glicerol o con la glicerina o con el 1,2,3 propanotriol. ¿De dónde viene ese nombre? Vean que si ustedes reemplazan los tres OHs por hidrógenos, es el propano, ¿cierto? Tiene uno, tiene dos, tiene tres átomos de carbono. Los tres hidrógenos que estaban acá fueron reemplazados por el grupo funcional hidroxilo, correspondiente a los alcoholes. Es por eso que recibe su nombre de 1,2,3 propano triol. Tri porque hace referencia a los tres grupos funcionales hidroxilos. Este es el glicerol, también conocida como la glicerina. ¿Cuál va a ser el método de acción o la finalidad de la reacción? Que este hidrógeno de característico del OH salga junto con ese hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que este enlace que me queda libre acá, va a venir con el átomo de oxígeno del grupo funcional hidroxilo y se va a unir. Toda esta cadena se va a unir por el ácido graso, ¿de acuerdo? Por el grupo funcional carboxilo, para ser más específico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá antes había un OH, ¿cierto? Característico del ácido carboxílico, pero va a sacar a este hidrógeno. Este hidrógeno se va con el OH y me forma una molécula de agua. Y este enlace que queda libre va a venir y se va a unir al oxígeno, como ustedes lo ven ahí. ¿De acuerdo? Si ustedes no pueden visualizarlo aún, vamos a hacerlo a continuación. Vamos a hacer solo la representación de una parte de la glicerina, que es esta de acá, ¿cierto? Aquí tiene más enlaces con demás moléculas y aquí es donde viene la cadena correspondiente para el
para el ácido graso o el ácido carboxílico. Eso era lo que les mencionaba. Se va a ir o se va a ir este H con este OH. Si ustedes se dan cuenta, esto me forma una molécula de agua, H2O. Y este carboncito de acá me va a quedar libre para venir a enlazarse con este oxígeno de acá. Es así como se forman los triglicéridos. Recordemos que la palabra trigo, el prefijo tri, me indica la cantidad numérica de 3. Sé que son compuestos biomoléculas un poco más complejas, pero la idea es que vayamos profundizando un poquito más también con los soportes audiovisuales que les comparto. Entonces, acá, bueno, me mostraban la formación de un triglicérido mediante un GIF, pero no sé qué pasó. Vamos a ver si lo encontramos. Triglicérido. Formación. GIF. A ver si me sale la... Creo que esa es la misma. Vamos a ver, dejarlo mientras carga. Y vamos a finalizar con estos dos ejemplitos, ¿de acuerdo? Entonces, si un acilglicérido presenta como mínimo un ácido graso insaturado, es líquido y recibe el nombre de aceite, ¿de acuerdo? Aquí vemos la diferencia que les decía. Presenta como mínimo un ácido graso insaturado, es líquido. Estos líquidos van a recibir el nombre de aceite, ¿de acuerdo? El aceite de oliva es un éster de 3 ácidos oleicos. Del ejemplo que les mencioné anteriormente en los ácidos grasos, ustedes lo pueden consultar nuevamente en la presentación, el ácido oleico, y vemos que la glicerina, aquí va a pasar exactamente lo mismo con el aceite de oliva. Viene la glicerina, tenemos la glicerina y tenemos el ácido orgánico o el ácido graso oleico. Van a encontrarse tres. Ah, bueno, aquí ya está cargando. Este es el ácido palmítico y eso era lo que les mencionaba. Se va a formar se va a quitar el OH y se va a ir con el H, con el hidrógeno y se va a formar una molécula de agua. Al formarse esa molécula de agua se crea el ácido, el enlace del éster y así es como se forman los triglicéridos. Tenemos la glicerina, tenemos como el primer ejemplo el ácido palmítico y si ustedes ven, cuando se unen, sale la molécula del agua. Eso era lo que les explicaba ahorita en Paint. El OH se va con el hidrógeno, se forma el enlace éster y queda el triglicérido, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ese es el aceite de oliva, ¿cierto? Y a diferencia del sebo o de la grasa, vemos que todos los ácidos grasos son saturados. Si tienen enlaces simples o sencillos, van a ser saturados y van a tener como estado de agregación el estado sólido. De ahí la diferencia de la grasa o del sebo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en los animales, por ejemplo, recibe el nombre de manteca. Para el caso de los vegetales, tenemos los aceites. Y en los animales de sangre caliente, por ejemplo, hay sebos o mantecas que si podemos calentar, se pasan a un estado líquido, pero esto ya es por acción del calor, ¿de acuerdo? Aquí encontramos que son moléculas que flotan debajo debido a su baja densidad, carecen de polaridad, también se denominan grasas neutras. Y aquí encontramos otras características más específicas. Por ejemplo, los acilglicéridos frente a las bases dan lugares a las reacciones de saponificación en la que se producen moléculas de jabón. Las grasas son sustancias de reserva alimenticia, es decir, que nosotros reservamos la grasa en nuestro cuerpo con la finalidad de guardar reservas energéticas. También funciona en nosotros como aislante térmico, pero todo en exceso es malo, ¿de acuerdo?
el exceso de grasa en nuestro cuerpo, es decir, el exceso de adipocitos, eh, genera un tejido adiposo bastante grande y esto desencadena múltiples enfermedades que se relacionan con el corazón. Son relaciones, son enfermedades que van a terminar o desencadenar en reacciones, en enfermedades de tipo cardíaco. Entonces, chicos, este es el tema del día de hoy. Sé que es muy extenso. Voy a dejar la videollamada hasta acá. Si tenemos dudas o inquietudes, podemos hacerlas. Sé que es mucha información, pero les comparto con ustedes un video y les comparto con ustedes la presentación para que podamos profundizar. Recuerden que a las 10 de la mañana nos vemos para solucionar las dudas o inquietudes. En la actividad y en la tarea vamos a encontrar unas preguntas algo más de teoría, más que de reacciones y demás. Solo les pido identificar una estructura que ya la mencioné y que se menciona en el video. Entonces, chicos, voy a dejar hasta acá la videollamada, la explicación metodológica de la clase del día de hoy y bueno, del tema. No sé si tengan preguntas o inquietudes. Voy a dejar la grabación hasta ahora, hasta acá, para, para no hacerla más larga, ¿de acuerdo?